Desde el primer momento, la presidenta Claudia Sheinbaum nos instruyó a brindar todo el apoyo necesario para el desarrollo de las investigaciones. Saludos a toda la gente que nos ve a través de las redes sociales. Nos estamos pasando un día muy agradable. Bendiciones, México. Eran las 4 de la madrugada con 38 minutos cuando dimos luz verde al operativo más esperado desde la ejecución de Carlos Manso. Esta vez el destino nos llevó a un rancho oculto entre los límites de Michoacán y Jalisco, propiedad de un viejo conocido del crimen organizado, el licenciado, presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan y uno de los operadores más cercanos a El Mencho. Por días lo seguimos en silencio. Cada transferencia, cada llamada, cada reunión. Sabíamos que ahí se había planeado todo y esta madrugada lo confirmamos. Al ingresar al rancho, lo que encontramos superó las hipótesis más oscuras. Mapas, armas largas, documentos financieros y algo más que revelaremos en las próximas líneas, porque esta historia no termina aquí. Al contrario, apenas empieza. Yo soy Omar García Arfuch y esto es Expediente Narco. El 19 de noviembre de 2025, poco después del mediodía, recibí la confirmación que llevaba días esperando. El análisis de los teléfonos asegurados a los 2 individuos encontrados sin vida en la carretera Uruapan-Paracho había arrojado un resultado contundente. La geolocalización residual de los equipos y los registros de conexión mostraban que el rancho donde operaba presuntamente el licenciado no solo estaba activo, sino que la estructura criminal había comenzado a mover archivos y borrar conversaciones del grupo donde se coordinó presuntamente el asesinato de Carlos Manso. Ese solo patrón, la limpieza apresurada, los saltos de dirección IP, los accesos cruzados, es el indicio más claro de que un objetivo está por huir o destruir evidencia crítica. A las 17:30 convoqué una reunión acelerada con los mandos operativos. No había tiempo para un despliegue masivo ni para una operación de 2 fases. Si queríamos asegurar el rancho, la información y al propio licenciado, tenía que ser una intervención quirúrgica, rápida, silenciosa y profundamente calculada. No podíamos permitir que, como había ocurrido con otros implicados, alguien más decidiera ejecutarlo para cortar la cadena de mando criminal. Ya habíamos visto ese patrón. Eliminar peones para borrar rutas. Pero aquí la pieza mayor seguía respirando, dando órdenes y utilizando un grupo de mensajería como si fuera un cuartel privado. Para cuando el reloj marcó 19:05, la caravana táctica ya estaba formada. Establecimos la salida desde un punto sin señalización sobre la carretera a Morelia, manipulando rutas alternas para evitar cualquier alerta en redes locales. Los operadores conocían perfectamente la regla. Ninguna luz, ningún ruido, ninguna llamada. En zonas rurales como esta, un solo faro encendido puede ser interpretado como hostilidad y un solo mensaje de WhatsApp puede filtrarse a oídos del crimen organizado. Los hombres que llevaban días protegiendo presuntamente al licenciado tenían ojos en todas partes, incluso dentro de instituciones municipales. Por eso movimos la operación con el mínimo de nodos humanos. La aproximación tomó poco más de 1 hora. Los caminos se habían transformado por completo desde mi última incursión en la zona. La humedad nocturna levantaba una bruma baja que dificultaba la visibilidad y la mezcla de tierra suelta con hojarasca convertía cada paso en un riesgo acústico. Por eso decidí avanzar a pie desde los 3 kilómetros previos al perímetro del rancho. Nadie entiende realmente lo silencioso que debe moverse un equipo hasta que camina por un corredor rural en absoluta oscuridad, sabiendo que del otro lado puede haber un vigía con visión nocturna listo para detonar un fusil. Ya cerca de las 21:10, un dron táctico operado desde un punto seguro a casi 9 kilómetros nos confirmó lo que sospechábamos desde el mediodía. 2 camionetas sin placas estacionadas junto al galpón, una de ellas aún con el motor caliente. Un generador encendido pero con carga mínima, como si abasteciera únicamente a un par de equipos electrónicos. Movimientos interiores intermitentes, breves, casi controlados. Ese tipo de actividad revela 2 escenarios. O el objetivo está destruyendo documentos y hardware o está escondido esperando refuerzos. Pero algo más llamó mi atención. La cámara térmica identificó solo 2 siluetas humanas cuando por lo general ese sitio operaba con 4 o 5 personas de seguridad. Ese subregistro humano indicaba algo inusual. O lo abandonaron, o ya estaban muertos, o el licenciado había reducido su núcleo protector al mínimo para evitar delatores. A las 20:40, luego de revisar todas las rutas de entrada posibles, elegí el flanco noroeste. La cerca estaba floja, pero lo que realmente importaba era que no había vegetación recién cortada ni huellas frescas en el borde del camino. Cuando un rancho sirve como centro de comando criminal, siempre hay tránsito. Comida, gasolina, hombres, armas. Esta vez el entorno parecía estancado. Eso nunca es casualidad.
Eso significa que alguien adentro sabe que lo están cazando. El silencio de esa aproximación sigue siendo uno de los más densos que he experimentado. Ni grillos, ni motores lejanos, ni radios mal apagados. Solo respiración contenida y el peso de la tierra húmeda bajo las botas. Es en ese tipo de quietud cuando uno entiende que el instante previo a un cateo es más peligroso que el propio intercambio de fuego, porque es ahí, justo ahí, donde el enemigo decide si escapa, se rinde o espera para emboscar. Cuando visualicé la puerta lateral del rancho, supe que estaba en el punto exacto donde debíamos entrar. No había trampa activada, no había sensor improvisado, no había perros. Eso, lejos de tranquilizarme, confirmó algo que no dije en voz alta. El licenciado estaba adentro y probablemente sabía que estábamos a segundos de irrumpir. El operativo había llegado a su punto decisivo y la casa donde se ordenó presuntamente vigilar, seguir y ejecutar a Carlos Manso estaba justo frente a nosotros. A las 21:02 del 19 de noviembre de 2025, dimos la orden final para la aproximación inmediata al rancho. Habíamos pasado casi una hora en completa inmovilidad observando cada sombra, cada fuga de luz, cada sonido mínimo que pudiera delatarnos una emboscada. Pero el patrón térmico se mantenía igual. Dos siluetas humanas, una en la planta baja y otra desplazándose lentamente por el pasillo del segundo nivel. Esa combinación siempre es peligrosa. El que se mueve arriba suele ser el que tiene el arma más larga. El que espera abajo normalmente es el que está listo para distraer, negociar o morir. Me acerqué al umbral lateral del rancho a paso lento pegado a la pared, sintiendo como la humedad nocturna se mezclaba con el olor rancio del maíz almacenado y la gasolina vieja. Ese olor está presente en casi todos los escondites donde células criminales operan sus centros de comunicación. Combustible, comida arrumbada y un rastro metálico que solo dejan las armas cuando llevan días sin ser limpiadas. Antes de forzar la puerta, me agaché y palpé el cerrojo con los nudillos. El metal estaba frío, pero no helado. Eso me confirmó que la puerta había sido manipulada hacía pocas horas. Cuando un sitio está abandonado, el metal conserva cierta rigidez térmica durante más tiempo. Cuando un sitio tiene movimiento humano reciente, el calor corporal se impregna, aunque sea mínimamente. Ese detalle nos dijo que adentro había actividad reciente y actividad reciente significa riesgo. A las 21:11 ordené la entrada silenciosa. No rompimos la chapa. Usamos una cuña neumática para levantar el marco lo suficiente como para que la cerradura se diera sin emitir un solo chasquido. Ese tipo de ingreso es lento, incómodo y extenuante, pero evita que el objetivo sepa que estás dentro hasta que ya lo tienes a 2 metros. Lo primero que captamos al entrar fue un sonido apagado, algo como un teclado, pero no el de un teléfono. Era una computadora portátil y donde hay computadora hay información. Esa era nuestra prioridad. Avanzamos por el pasillo principal, siguiendo la formación en rombo. Yo tomé el flanco derecho. El olor a humedad era más fuerte adentro que afuera. Las paredes tenían manchas de filtración y los pisos conservaban huellas desordenadas, pero frescas. 2 pares de botas, una suela deportiva y eso coincidía exactamente con las 2 siluetas térmicas detectadas. A las 21:17 escuché un movimiento brusco en la planta alta. No era un paso normal, era alguien arrastrando un mueble para improvisar una barricada. Ese tipo de sonido es inconfundible. No lo hace un civil, lo hace alguien acostumbrado a pelear contra el tiempo, alguien que escucha un ruido, no sabe qué es, pero ya espera que sean autoridades. Lo confirmé en voz baja. Movimiento arriba, bloqueo improvisado. La respuesta de mi equipo fue inmediata. 2 elementos se quedaron vigilando la escalera mientras yo avanzaba hacia el cuarto de la planta baja donde provenía el tecleo. La puerta estaba entreabierta. Un resplandor azul me confirmaba que una laptop seguía encendida y en la habitación, sentado en un banquillo con auriculares puestos y completamente ajeno al mundo exterior, estaba uno de los sujetos. Joven, no más de 23 años. Eso coincidía con los perfiles detectados en el análisis de la célula. No era un tirador, no era un escolta, era un operador digital. El que borra chats, el que encripta, el que manda ubicaciones, el que cree que nunca lo van a tocar porque no da balazos. Pero en esta guerra, los teclados a veces matan más que los fusiles. Entramos sin ruido. En el segundo exacto en que levantó la cabeza y notó la presencia del equipo, quedó inmóvil. No intentó correr, no intentó hablar, solo abrió las manos lentamente, como si supiera perfectamente que cualquier movimiento brusco podía interpretarse como una agresión. Mientras lo asegurábamos, escuché el ruido más peligroso de cualquier cateo rural. El chasquido metálico de un arma siendo montada al otro lado de una puerta. El sonido provenía de la planta alta. Eran las 21:22 cuando lo confirmé.
Arriba está el licenciado. El silencio que siguió fue la señal más clara de que el operativo entraba a su fase más crítica. La casa donde se ordenó presuntamente seguir, vigilar y ejecutar a Carlos Manso estaba por abrirnos su última puerta. Y al otro lado estaba el hombre que, según los mensajes, había presionado a todos sus subordinados con una frase que aparecía repetida docenas de veces. No me importa quién vaya con él, hoy lo hacen. Y esa frase, junto con quien la escribió, estaba a solo unos pasos. A las 21:24 del 19 de noviembre de 2025, con el operador digital asegurado y la planta baja controlada, iniciamos el ascenso hacia el segundo nivel del rancho. El silencio se había vuelto espeso, casi sólido, como si toda la estructura estuviera conteniendo el aire para evitar que cualquier vibración delatara la posición del sujeto que estaba arriba. Yo ya sabía quién era. La misma voz que presuntamente había ordenado desde un teléfono vigilar cada movimiento de Carlos Manso, presionar tiempos, coordinar rutas de escape y lo más grave, insistir en ejecutar el ataque sin importar si Manso iba acompañado por civiles o personal de seguridad. El primer escalón siempre es el más peligroso. En ese punto, el tirador que se esconde arriba tiene ventaja total. Él ve tus sombras, escucha tus pasos y puede disparar hacia abajo sin exponerse. Por eso ordené avanzar pegados al muro en ángulo, usando el pasamano como cobertura mínima y evitando la línea recta. Cuando el enemigo sabe que está subiendo, lo único que te protege es la geometría. A las 21:27, cuando ya estábamos a mitad de escalera, escuchamos el sonido más revelador. Respiración acelerada. No era la respiración de un tirador profesional. No era el ritmo pausado de alguien que controla sus pulsaciones antes de apretar un gatillo. Era la respiración desbordada de un hombre que había sido sorprendido, que sabía que estaba solo y que ya no tenía rutas para escapar. Ese tipo de respiración irregular, entrecortada, golpeando la madera vieja del piso como un tambor nervioso, es la señal más clara de que el objetivo está acorralado. Me detuve, forcé mi oído contra la pared y confirmé que esa respiración provenía del último cuarto del pasillo. No del primero, no del segundo, del fondo. El cuarto donde suele ocultarse la persona que da órdenes y necesita un espacio aislado para operar equipos, destruir evidencia o preparar una salida desesperada. A las 21:30 di la orden de iluminación mínima, apenas un destello azul proyectado desde una linterna táctica filtrada con gel polarizado. Ese truco, una luz tan tenue que apenas recorta siluetas sin revelar nuestra posición, sirve para identificar obstáculos en pasillos estrechos. Es un arma psicológica. Cuando la luz toca la madera y rebota, genera un movimiento que obliga al sujeto escondido a creer que ya lo estás viendo, aunque no sea cierto. Como esperaba, el sujeto reaccionó mal. Escuchamos el arrastre violento de un mueble. Una mesa. La empujó contra la puerta. Quería convertirla en barricada. Ese gesto confirmó dos cosas esenciales. Era el licenciado. Estaba completamente solo. Los sicarios profesionales no usan muebles como barricada. Quienes se refugian detrás de una mesa son operadores de mando, no de combate. Los que se sienten invencibles en un chat, pero vulnerables en un cuarto real. A las 21:34 nos alineamos frente a la puerta del cuarto del fondo. La madera vibraba con cada respiro del sujeto. Dentro el teclado seguía abierto porque escuché el pitido ahogado de una notificación. Probablemente el grupo donde coordinaban presuntamente el seguimiento de Manso seguía activo en segundo plano, recibiendo mensajes que ya no podía responder. Coloqué mi mano sobre la superficie fría de la puerta. Al tocarla sentí una vibración distinta. No era el temblor del mueble, era un sonido eléctrico. Un disco duro externó, encendido. Y si estaba encendido, significaba que estaba transfiriendo o borrando información en tiempo real. Era ahora o nunca. A las 21:36 di la orden de entrada. No usamos explosivo, no usamos ariete. No queríamos destruir equipos. Teníamos que entrar rápidos, pero sin romper nada que pudiera contener evidencia. Por eso empleamos una maniobra que requiere precisión absoluta. Una apertura directa con herramienta expansora para separar el marco y empujar la puerta sin generar fragmentación. Cuando la puerta cedió, todo ocurrió en una fracción de segundo. Vi la silueta, vi el movimiento brusco de su brazo, vi el destello del arma intentando elevarse. Él no vio nada porque antes de que siquiera lograra posicionar la pistola, ya teníamos control sobre él. El equipo cayó en abanico, yo tomé el flanco izquierdo y aseguramos sus muñecas contra el piso sin permitirle contacto con el arma. Todo ocurrió tan rápido que el único sonido en la habitación fue el golpe seco del mueble desplomándose contra la pared. A las 21:39, el licenciado estaba asegurado con las manos a la espalda y la mirada clavada en el suelo,
sin comprender en qué momento su operación clandestina, esa misma donde presuntamente coordinó la vigilancia y ataque contra Carlos Manso, se había venido abajo en cuestión de segundos. Lo que sí comprendió, apenas levantó la vista y vio el centro de mando desmontándose frente a él, fue que ya no tenía a dónde huir. La última puerta de su estructura se había cerrado y todo ocurría en el mismo día, en el mismo sitio donde había dado presuntamente las órdenes, en el mismo cuarto desde el cual había manejado presuntamente una operación que costó vidas. Pero aún faltaba lo más importante. Revisar lo que estaba dentro de ese cuarto y lo que encontramos ahí cambiaría por completo el rumbo de la investigación. A las 21:41 del 19 de noviembre de 2025, ya con el licenciado asegurado boca abajo sobre el piso de madera húmeda, di la orden de iniciar la inspección total del cuarto. No podíamos perder ni un segundo. Si había más dispositivos activos, software de borrado automático o alguna red privada virtual ejecutándose, la evidencia podía autodestruirse en minutos y en operaciones de este calibre, la información vale más que cualquier captura. El primer equipo entró directamente sobre la mesa donde él había estado manipulando la laptop. Lo que encontramos era exactamente lo que habíamos previsto durante días de análisis. Un centro de mando improvisado, pero altamente funcional, construido para vigilar a distancia, enviar órdenes directas y monitorear movimientos en tiempo real. No era un cuarto cualquiera. Era la sala donde se había coordinado presuntamente el seguimiento a Carlos Manso, donde se habían trazado rutas, tiempos, presiones, advertencias y, según el flujo de mensajes, la orden explícita de ejecutar el ataque. En la mesa había 3 dispositivos principales. 1. Una laptop abierta con la aplicación de mensajería aún activa. La pantalla mostraba líneas de mensajes sin leer. Algunos eran recientes, otros parecían enviados horas antes, quizá por miembros de la célula que ya estaban muertos o huyendo. El nombre de usuario del licenciado aparecía en la parte superior del chat, incrustado entre iconos, enlaces, coordenadas y audios. Lo primero que hice fue desconectar la laptop de la red inalámbrica rural a la que estaba conectada. No quería que nada saliera ni entrara. 2. Un disco duro externo, todavía caliente. Su temperatura era demasiado alta para el tiempo que llevaba prendido. Eso significaba que había transferencias activas minutos antes de nuestra entrada. Imágenes, audios, mensajes, mapas. Todo indicaba que el dispositivo contenía la planificación previa al atentado, los recorridos del alcalde, las reuniones públicas, incluso algunos videos que, según los metadatos, habían sido grabados por integrantes de la célula a pocos metros de las actividades de Manso. Un router modificado de doble antena con firmware alterado. Ese equipo no lo compra un campesino ni un empresario. Ese equipo lo instala alguien que necesita comunicación cifrada, estable, difícil de rastrear. La antena estaba calibrada para enviar señales a más de 10 kilómetros, aprovechando la topografía irregular. Ese tipo de conectividad es para coordinar células que trabajan en campo, no para navegar en redes sociales. A las 21:49 aseguré personalmente el celular principal que el licenciado llevaba en el bolsillo. Tenía la pantalla quebrada pero activa. Al encenderlo pude ver el fondo negro característico de la aplicación que ya conocíamos. La misma donde se enviaron presuntamente videos del recorrido de Manso. La misma donde un operador le informó, ya está aquí, jefe. La misma donde el mensaje repetido tantas veces decía, hoy se hace, no importa quién esté con él. Ese teléfono era más valioso que cualquier arma. Mientras se preservaban los equipos, iniciamos la inspección del resto del cuarto. El espacio era pequeño, pero cada centímetro estaba cargado de intención criminal. Encontramos un mapa de Uruapan marcado con rutas de escape, una libreta con números telefónicos, iniciales y seudónimos, fotos impresas del alcalde Carlos Manso en distintos eventos, ropa táctica, algunas piezas con rastros de tierra recientes, un radio de corto alcance con frecuencias alteradas. A las 22:01 di la orden de bajar a el licenciado. Tenía las manos esposadas, pero su respiración seguía acelerada. Sabía perfectamente qué significaba todo lo que había en ese cuarto. Sabía que su propio centro de mando lo había delatado y sabía que su operación, esa red que presuntamente dirigía desde la clandestinidad, se había derrumbado en un solo día. Le pregunté si había más personas en el rancho. No respondió. Le pregunté si tenía más equipos en la parte trasera. Tampoco respondió. Le pregunté quién había dado la orden final. Le tembló la mandíbula. A veces el silencio dice más que una confesión. A las 22:09 aseguramos toda la evidencia en contenedores especiales. Luego procedimos a inspeccionar el resto del rancho. El galpón, el establo, la bodega y la pequeña pila de concreto que servía como cisterna. No había nadie más. La operación había sido quirúrgica, sin bajas,
sin disparar un solo tiro, pero con el resultado que llevaba días persiguiéndose. El desmantelamiento de la célula que presuntamente coordinó el ataque contra Carlos Manso desde un grupo de mensajería que hasta ese día parecía imposible de rastrear.